favor, no sé, doctor Rafa, si quiere presentarlo, porque no lo conocemos tanto nosotros. Bueno, pues, muchas gracias. El doctor Gustavo Ferrari es radiooncólogo. Él es el director médico del Centro Médico de Anfunes. Está en Córdoba, Argentina. Es el actual presidente de SATRO, que es la Sociedad Argentina de Radioterapia Oncológica. Eh, y bueno, lo demás, pues, amplia experiencia en investigación. Ha presentado en el Congreso Americano de Radioterapia. eh, y bueno, es experto en esto de oligometástasis y tratamientos con ese hipofraccionamiento que les hablaba la vez pasada, de que es lo que le llamamos SBRT, que es radioterapia extracorpórea, va como una radiocirugía, pero no en el cerebro, para que los residentes más o menos entiendan, sino en el resto del cuerpo. Y las oligometástasis, que es el tema de hoy, generalmente se tratan con ese tipo de tratamiento. Y pues el doctor es un experto en eso y aquí encantado, doctor, que esté con nosotros y gracias Bueno, por su tiempo. no, por favor. Como siempre, es un placer compartir con ustedes. He estado varias veces en su lindo país, así que para mí es un honor y les agradezco la invitación. Bueno, vamos a hablar puntualmente de la enfermedad oligometastásica en cáncer de mama. Bueno, uno de los tópicos principales va a ser fundamentalmente cuál es el concepto eh, 2020 sobre esta enfermedad. Vamos a hablar sobre el valor de la SBRT y cuáles son las estrategias actuales para mejorar resu- los resultados. Como ustedes saben, en el año 1995, dos oncólogos, el doctor Weissenbaum y el doctor Samuel Herman, fueron los que empezaron con esta definición de lo que es el estado oligometastásico. Ellos fueron los pioneros porque, bueno, la verdad que fue hecho en base a una observación importante de ellos, de que todas las metástasis no se comportan de la misma manera. Y ellos definieron, fíjense, en el año 1995, ellos los definieron como un estado intermedio de capacidad metastásica con un límite en ese momento de sitios y hasta órganos que era hasta 5 metástasis. Y lo definieron como un estado de transición. El tema es que ellos en ese momento le fue planteado como una terapéutica atractiva justamente para estos pacientes seleccionados que podían tener la posibilidad de curarse en este estado de poca enfermedad corporal. El doctor Weizenbaum en el año 2018 fue premiado por la Asociación Americana de Oncología Clínica con el premio Karnofsky, que es para la gente sumamente selecta, investigadores pioneros, y son los que, digamos, dan los puntapié para investigaciones posteriores. Y él hizo un frecuente es presentación de estos pacientes con pocas metástasis. Y si ustedes se fijan, a la cabeza está el carcinoma de pulmón, pero la segunda causa, en la parte superior, está el cáncer de mama y compite cabeza a cabeza con el cáncer colorectal. Y si ustedes
se fijan en esta revisión del doctor Salama del año 2014, hay una prevalencia de los pacientes que debutan con enfermedad metastásica de novo, ya lo vamos a ver posteriormente, donde la mayoría de las metástasis en general son bastante escasas. Si ustedes se fijan, menos de 2 sitios metastásicos ronda alrededor del 50% y hasta 4 lesiones metastásicas un poco más elevado, 91% de estos pacientes. O sea que es importante cuando una paciente debuta con un estadio avanzado de su enfermedad, es determinar la cantidad de carga tumoral metastásica, porque eso vamos a ver posteriormente que es un factor importante para nuestra especialidad, para definir si podemos irradiarlas a estas pacientes, obviamente siempre controlando el tumor primario. Y acá les muestro cómo fue evolucionando. Desde que los dos autores americanos publican esta definición en el año 95, 20 años después empezaron a haber una importante investigación y publicaciones que fue extraordinaria. Fíjense, de prácticamente en el 2005 haber un 5% hasta casi 60% en los años 2014-2015, y esto fue presentado en la sesión plenaria del año 2017 con un estudio que se llamó COMET, que lo vamos a ver posteriormente en ello. O sea, como ven, todo este crecimiento de la enfermedad oligometastásica ha sido totalmente exponencial. Bien, que es importante, que esto ya lo dijo el doctor Rafael, ¿no? Que es importante para poder efectuarla en forma importante y para que sea efectiva. Necesitamos primero y principal tecnología adecuada que tenga imágenes. Ustedes, eso en su país está disponible en los centros, y para hacer radioterapia guiada por imágenes y con tomografía 4D, que para que ustedes sepan qué es eso, es que uno puede medir el movimiento tumoral en el espacio y en el tiempo. Tener una tecnología basada en imágenes que se llama IGRT, que nos permite, antes de irradiar a ese paciente, tomar imágenes para tener una radioterapia totalmente precisa. Y lo más importante, fíjense al último, es que cuando uno hace radiocirugía, permite entregar dosis ablativas. Dosis ablativas significa que yo puedo dar una dosis superior a los 100 Gray, o sea, eso se llama dosis biológica efectiva. En estas fotitos que les muestro hay múltiples aceleradores, algunos, como pueden ver acá, se llama CyberKnife, que está diseñado solamente para hacer radiocirugía. Es como un robot, y los aceleradores lineales de Varian, Electa, Novalis, que bueno, son distintas marcas, pero todos tienen incorporado la guía por imágenes. Bien, vamos a hablar un poco de la eficacia, ¿sí? Distintas histologías, distintos tipos tumorales tienen un control elevadísimo cuando uno empieza a hacer SBRT. Fíjense que el control local
ronda aproximadamente en el 87% de estos pacientes. Y que es importante, que eso ya fue demostrado en carcinoma de pulmón. Casi el 90% de las recaídas de estos pacientes ocurren en el mismo sitio donde fue desarrollada la metástasis. Por eso es tan importante entregar en estos pacientes con poca carga tumoral dosis ablativa, justamente para erradicar la enfermedad macroscópica o microscópica de los sitios originarios donde han salido. Entonces, para definir más o menos, los índices son entre un 70 a un 97% de control y es totalmente independiente de la histología. Como ustedes saben, antes había una creencia que tumores como melanoma, que los sarcomas, los tumores renales eran radioresistentes. Hoy por hoy, con la modalidad de SRT con dosis ablativas, prácticamente no se observa radioresistencia de estos tumores. Y fíjense del doctor Schlecht, que fue presidente de ASCO hace unos años. Él publica en el año 2012 cuáles fueron las líneas de evidencia que sugieren la potencial cura para estos pacientes con enfermedad metastásica, ¿sí? Más allá de la quimioterapia adyuvante, etcétera, etcétera. Fíjense al último, que acá se los marco, aquellos pacientes con poco volumen de enfermedad metastásica, ¿sí? Ya sea con radioterapia o con cirugía, que fue lo que primero comenzó a hacerse, produce larga sobrevida y un aumento de los supervivientes por cáncer de mama metastásico. Bien, ¿cuáles son los objetivos entonces? Lo ideal es curar a estos pacientes. Otro es retrasar la terapia sistémica, ¿sí? Paliar la enfermedad y eventualmente prevenir los síntomas. La inmunomodulación, que también está en auge en muchos estudios. Al final le voy a estar presentando uno. Como ustedes saben, cuando uno irradia con altas dosis, libera antígenos a la sangre y eso genera un aumento posterior cuando uno efectúa inmunoterapia. Y bueno, como ustedes saben, está muy en boga el efecto abscopal. Esto, si bien no es muy frecuente, pero bueno, también es uno de los pilares. Y justamente uno puede extender esta modalidad más allá de los pacientes oligопроgresivos. Bien, un poco cómo vamos a ir definiendo esto para que nos pongamos de acuerdo. Como ustedes saben, hay varias definiciones. Las más utilizadas son hasta 3 metástasis o hasta 5. Pero eso no está definido puntualmente por una evidencia, o sea, no hay evidencia biológica de número de metástasis, pero por consenso se dice que es un máximo hasta 5, ¿sí? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque hay una gran heterogeneidad de estas enfermedades. Hay varias hipótesis, ¿sí? Una de las que les mencioné es que la progresión de la enfermedad se origina en los sitios metastásicos. Por eso es importante entregar dosis ablativas a estos pacientes. Hay dos hipótesis a esto. Una es la hipótesis de justamente estas células con un bajo potencial proliferativo serían más resistentes. Y la otra hipótesis es de Goldie-Coleman, donde lo que ellos ven es que justamente hay un aumento de las mutaciones espontáneas que van sucediendo
con el paso de los años. Entonces, todo esto sería importante erradicarlo rápidamente para que controlemos la enfermedad y evitemos una progresión de estas mutaciones que justamente van a ser posteriormente más complicado hacerlo. Hoy lo que se está estudiando es la expresión de los microRNA, que como ustedes saben son segmentos de ARN no codificantes, pero están sumamente implicados en mecanismos de lo que es un aumento de la síntesis de algunas proteínas y de radioresistencia. También hay estudios que justamente miden lo que es DNA circulante para ver respuesta. También lo que es denominado lo que es el estado mutacional, que como ustedes saben que son más de 10 mutaciones por megabase, que justamente serían aquellos pacientes donde uno podría aplicar inmunoterapia, y lo que se viene justamente es con la ayuda de los imagenólogos los parámetros de la radiogenómica. Todos estos 4 puntos que yo les he mencionado, bueno, obviamente que se están investigando y esperemos que en el corto tiempo nos puedan dar alguna información, sobre todo lo que es microRNA, porque justamente esto está vinculado con los sitios y el comportamiento donde podemos ser más efectivos con todos ellos. Bien, ¿a dónde podemos hacer SBRT? En cualquier localización corporal, puede ser cerebro, la columna, los pulmones, el hígado, metástasis suprarrenales, ganglios linfáticos y el territorio óseo. En cualquier de esos sitios estamos hablados justamente para hacer SBRT. Y vamos un poco al tema de algunas definiciones, que es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se observa es que todos hablan de lo que es la oligometástasis y no están así, porque hay varias acepciones que es importante porque van a estar implicadas con el pronóstico de la enfermedad de estos pacientes. Por eso le puse esta mano, que oligometástasis es una definición general, por eso puse no es lo mismo. Este año las sociedades europeas, la de ESMO, que es la de oncología, y la de ESTRO, que es la de radioterapia, empezaron a dar un pequeño puntapié con todo esto para intentar darle algunas definiciones, porque como mencionamos, la mayoría de los estudios son, punto 1, retrospectivos y con una gran heterogeneidad de pacientes. Entonces, como ustedes pueden ver, el cuadrito por ahí no es muy amigable, pero como pueden ver ustedes, lo que ellos definen es si es una enfermedad genuina, oligometastásica, o si es una enfermedad donde, como ven abajo, que dice enfermedad inducida, que son pacientes con enfermedad polimetastásica, pero cuando yo le agrego a estos pacientes tratamientos sistémicos, los vuelvo oligometastásicos. Entonces, bueno, hay varias preguntas que ellos van haciendo fundamentalmente para definir si esas enfermedades de nuevo, si es una enfermedad sincrónica o si es metacrónica, y o también cuando hay una recaída, si esa recaída ocurre en una forma de oligopersistencia o de oligoprogresión. Y respecto a lo que es la enfermedad, cuando yo
induzco que haya oligometástasis, ver fundamentalmente si es una oligorrecurrencia o si es una oligopersistencia. Bien, entonces las dos preguntas que esto sirve es ¿qué pacientes tienen el verdadero estado oligometastásico? ¿Sí? Y lo que más importante es qué pacientes van a obtener beneficio del control local. Eso son dos interrogantes que todavía no lo sabemos, pero es sumamente importante para posteriormente definir a quién se lo vamos a hacer. Entonces surge entre estas dos sociedades científicas un estudio que está en curso que se llama OligoCare, que es justamente para ver sobre todo a quién, sino cuáles son los pacientes que van a ser candidatos para mejorar no solamente su periodo libre de lo que es enfermedad, sino aquellos pacientes que son potencialmente curables. Entonces, este año las dos sociedades, la sociedad europea y la sociedad americana, intentaron hacer un consenso para ponerse de acuerdo y acaban las definiciones. Esto fue publicado este año, aquí está la cita, para que intentaran algún acuerdo sobre las definiciones. Entonces, por eso les puse oligos, son todos iguales. Y bueno, tenemos oligometástasis sincrónicas y metacrónicas. Tenemos la oligorrecurrencia, que puede ser regional o puede ser sistémica. Y dos nuevas definiciones, que es un poco lo que hemos visto antes, que es la oligopersistencia de aquellos pacientes que hacen quimioterapia o enfermedad oligoprogresiva de pacientes que, digamos, están con enfermedad estable, pero posteriormente desarrollan algunas pocas metástasis. Entonces, ¿qué es la enfermedad oligometastásica? Cuando la definimos de esta forma, y eso está basada en la definición de los autores Hellman and Weissenbaum, que dice que es un número limitado de metástasis, puede ser 3 a 5, con un tamaño de hasta 5 centímetros y que yo pueda dar una dosis, como mencionamos, que sea biológicamente efectiva. Recuerden, 100 Gray o más. Y como vimos, que es independiente de la estirpe tumoral y en qué sitio, tendrían un curso indolente, y esto es muy importante porque esto ha sido modificado. Anteriormente, pacientes donde el tumor primario, si estaba controlado o no, se podía definir de una forma u otra. Hoy por hoy, oligometástasis significa que son hasta 5 lesiones y el tumor primario puede estar o no controlado, ¿sí? Entonces, la idea es que en estos pacientes se haga un tratamiento radical de su patología de base, por ejemplo, en este caso, cáncer de mama, y las 5 metástasis o menos, justamente para tener un potencial curativo. Y se denomina enfermedad metastásica sincrónica justamente en estos pacientes que, digamos, debutan con lo que se llama enfermedad de novo, o sea, su tumor. Y después tenemos la enfermedad metacrónica, que esto fue definido por dos autores japoneses, Nibe y Kawakama, que fíjense lo que ellos dicen.
que son pacientes que recaen con el tiempo con enfermedad oligometastásica. Típicamente hasta 5 lesiones. ¿Y qué es importante? Hay una gran diferencia con cáncer prostático que ellos aceptan los urólogos hasta 3, pero bueno, mama es hasta 5. ¿Y qué es importante? Que por lo menos pase cierto tiempo del diagnóstico de la enfermedad. Y qué es importante es que la enfermedad primaria esté controlada. Entonces, la diferencia para hacer una pequeña síntesis: metacrónico, enfermedad controlada, y la enfermedad oligometastásica, el primario generalmente puede estar presente, pero deberíamos controlarlo. Y el oligo progresivo son los pacientes que hacen quimioterapia, como pueden ver en este gráfico, pero algunas metástasis progresan, ¿sí? El mismo número, ¿sí? 3, 5 que progresan con en una enfermedad diseminada, pero está estable, ¿sí? Y el primario está estable o controlado, ¿sí? Y el oligo persistente, como pueden ver ustedes en el grafiquito, son pacientes que responden a la terapia sistémica, pero queda muy poca enfermedad donde nosotros podemos erradicarla con la radioterapia. Hasta 5 lesiones, y acá podemos erradicar tanto el primario como las metástasis en caso que no hayan respondido. ¿Por qué es importante esto de la definición de lo que es oligo recurrente, ¿sí? Y los pacientes oligometastásicos? Principalmente porque esto impacta en la sobrevida. O sea, un paciente oligo recurrente, por ejemplo, que es un paciente con enfermedad metacrónica, son pacientes con su enfermedad controlada primaria, y generalmente pasa cierto tiempo. El tiempo todavía no está estipulado de cuántos meses tiene que pasar desde que su tumor primario está controlado hasta que desarrolla nuevas metástasis. Se intentó hacer un consenso de cuánto tiempo, si eran 3 meses, si eran 6 meses, todavía no se sabe, pero por lo menos si pasan 2, 3 meses y el paciente desarrolla enfermedad metastásica, se trata. Lo ideal, y los pacientes que mejor andan, es aquellos que mientras más tiempo transcurre, mejor. Distintos son los pacientes oligometastásicos de inicio, ¿sí? Entonces, ¿a quién le vamos a hacer SBRT? Les hago una pregunta. ¿Se está entendiendo? ¿Se está escuchando bien? No sé si quieren que paremos acá por alguna duda, si no sigo. Estamos viendo y escuchando bien. No sé si alguno tiene alguna pregunta en este momento. Siempre queda como como entender ese concepto de que si un tumor es metastásico u oligometastásico, ¿verdad? Si son tumores sincrónicos o que esa realmente es como la importancia de entender bien ese concepto, ¿verdad? Son tumores diferentes, son metástasis. Exactamente, doctor. Por eso es tan importante definirlos rápidamente, porque si uno entiende esto puede avanzar sobre a qué paciente hacer. Por eso ahora voy con esto, que es SBRT a quién. Bien, en el año 2013 un autor, Tree, publica cuáles son los 4 haces que predicen una sobrevida favorable. Y ustedes fíjense que es la edad joven, pacientes que tengan buen performance status, baja carga tumoral, y aquellos con
tumores lentamente progresivos. Esos son, perdón, los pacientes que justamente van a estar beneficiándose de esta terapia ablativa. ¿Y qué es importante? Estadificarlos bien, ¿sí? El PET es uno de los estudios más importantes. Fíjense acá que la estadificación óptima va a estar impactando justamente en la sobrevida de estos pacientes. Aquellos que tienen una estadificación con PET son los que, digamos, tienen mejor pronóstico, porque ahí nosotros podemos saber cuál es el verdadero estado metastásico de estos pacientes. Y como ustedes ven, en los últimos años hay una migración. Fíjense en la parte superior cómo ha ido evolucionando con las imágenes, donde antes la enfermedad oligometastásica era evidenciada por estudios rutinarios, tomografía, ecografía, marcadores, pero con el uso de el PET, la verdad que cada vez vamos a ver muchísimo más pacientes. Entonces, a mayor uso de imágenes moleculares, es mayor la probabilidad de encontrar casos con enfermedades oligometastásicas. Entonces, fíjense, los europeos con este consorcio que ellos han hecho de lo de ESTRO, qué estudios son los fundamentales para determinar qué paciente es, digamos, que amerita una terapia ablativa. Y se los muestro acá. Fíjense, perdón esta diapositiva, pero quiero mostrarles principalmente los principales tipos tumorales, pero vamos a determinados en mama. Si ustedes pueden ver acá, no sé si pueden ver lo de las flechitas que estoy moviendo, ¿se ve? Sí, doctor, sí. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, fíjense cómo dice acá que ellos piden el PET y muy importante pedir aparte una resonancia magnética cerebral justamente para evidenciar el verdadero estado oligometastásico de estos pacientes. Ya existen normogramas. Este fue publicado en el año 2017 por Guckenberger, que es un radioterapeuta suizo, que la verdad es uno de los principales estudiosos de este tema, y en base, él hace este normograma, como pueden ver acá, pone ciertos puntajes de acuerdo a qué histología es el tumor, el estadio funcional llamado Karnofsky, si el tumor primario está controlado o no, obviamente si es una metástasis única o no, el tamaño, y de acuerdo a eso pone ciertos puntajes, y eso es lo que va a impactar en la sobrevida de los pacientes, ¿sí? Entonces, en base a esto, uno puede seleccionar cuáles van a ser los pacientes que con esta terapia local van a tener beneficio. Pero la que más me gusta a mí, esta que se publicó el año pasado, que se llama Metabank. También es una publicación europea, principalmente de Bélgica, que me gustó mucho, que se llama Metabank. ¿Qué es importante y por qué señalo esto? Este es un acrónimo para que ustedes se acuerden
de Metabank. La M es de male, hombre, el momento, el timing, si es una enfermedad sincrónica, como ya hemos visto, si tiene enfermedad cerebral, la histología no adenocarcinoma y bajo estado funcional. ¿Por qué me gustó este? Primero porque es fácil para recordarlo, es muy sencillo y fíjense algo, ¿no? Que esto vale mucho para mama, que obviamente son mujeres, raros casos son los hombres, ¿sí? Que tiene enfermedad metacrónica, que no tiene afectación del sistema nervioso central, que obviamente la mayoría son adenocarcinomas y bajo performance status, fíjese, eh, esta paciente estaría juntando prácticamente un puntaje entre 0 y 2. Y fíjense, la sobrevida media ronda 44 meses, una sobrevida en 5 años un prácticamente 40%. Obviamente, si es un varón que tiene enfermedad sincrónica, bajo performance, ya entra prácticamente en un paciente de alto riesgo con una sobrevida bastante escasa. Bien, esta fue una de las primeras publicaciones. Vamos a meternos directamente en las publicaciones de cáncer de mama, que hay pocas de cáncer de mama pura. Uno de los autores principales es el doctor Milano y el doctor Paul Okuniev, que yo tuve la suerte de conocerlo porque él vino para Argentina, y en ese momento, estoy hablando del año 1998, él nos dijo que para él era importante perseguir las metástasis. Dice, you have to chase the metástasis. Que nos pareció todo loco en ese momento. Es decir, ¿qué dice este hombre? Pero la verdad me parece que la pegó. Milano y Okuniev juntaron 48 pacientes en un protocolo prospectivo que lo publicaron, y la mayoría de los sitios metastásicos fue principalmente hígado, pulmón y óseo, más o menos en una forma bastante equilibrada. Y fíjense las curvas, ¿no? A 4 años, ellos observaron que tenían digamos, sobrevida de casi un 50% y un periodo libre de enfermedad de un 38%. En ese momento, bueno, la verdad que no se le dio mucha importancia, pero fíjense, estos autores publican el año pasado, el año pasado, los mismos autores, fíjense, Milano y al final Paul Okuniev, ellos publican los resultados de estos pacientes, algunas sobrevividoras a más de una década, ¿sí? Y fíjense qué importante esto, ¿sí? Fíjense las curvas de estos pacientes, pero acá le voy a hacer una salvedad que es importante. Las curvas son impresionantes, pero eso depende, si lo voy a mostrar ahora. Ellos dividieron los pacientes con enfermedad puramente ósea versus las otras metástasis, las metástasis hepáticas, pulmonares. Y fíjense, los pacientes con enfermedad, acá les pido perdón porque es al revés. Los pacientes con enfermedad ósea tenían una sobrevida a los 5 años de 83%, mientras que los ectroóseos fue 31%. Y en los 10 años, la enfermedad con enfermedad ósea era 75%,
y los extraóseos 17. Les pido perdón, este diapositiva la hice hoy. Y los pacientes que andaban mal de otras enfermedades extraóseas, aquellos con volumen tumoral más de 25 centímetros cúbicos, que son 5 centímetros, tenían peor pronóstico para enfermedad extraósea. Entonces, acá nos puede dar un parámetro que los pacientes que presentan enfermedad metastásicas, oligometastásicas con territorio óseo puro hasta 5 metástasis, son aquellos pacientes que nosotros los podemos beneficiar con una larga sobrevida. Y otro dato, que estos pacientes, la mayoría, tenían receptores hormonales positivos, que también era otra característica. Y este año, en ASCO, la doctora Julia White, no sé si la conocen, es una destacada médica radio-oncóloga de New Jersey. Ella hace los comentarios de el estudio de cáncer de mama con enfermedad metastásica de novo, o sea, pacientes que debutan. Y fue un estudio negativo porque no impactó en lo que fue sobrevida, pero ya había cierto dato del estudio turco que los pacientes con enfermedad ósea con enfermedad limitada eran los que mejor andaban. Y fíjense al final lo que ella pone y lo que ella discuten. Los pacientes con enfermedad de novo, o sea, enfermedad en su mama y metástasis, si uno puede controlar la enfermedad, ¿sí?, al mismo tiempo, ¿no?, de la mama, ya sea con cirugía, radioterapia, y hace una terapia ablativa, son pacientes largos sobrevividores y con una eventual probabilidad de poder curarse. Y como pone ella, hay estudios en curso, ¿sí? Y este estudio fue el estudio COMET, que fue un estudio, digamos, que fue umbrella, porque juntó varias histologías, juntó próstata, juntó mama. Esto fue publicado en la revista Lancet Oncology también el año pasado, con una randomización de pacientes donde algunos hacían radioterapia, digamos, paliativa, y lo que era oncología, y la otra rama irradiaba todos los sitios metastásicos. Y como pueden ver, este estudio en ese momento presentó dos cosas. Esto fue presentado en Astro del 2018, donde se ve que irradia los sitios, mejoró el periodo libre de enfermedad. Fíjense, con un control de la enfermedad estadísticamente significativo de, digamos, duplicó el periodo libre de enfermedad, y muchos pacientes, digamos, que pasaron a la otra rama. Y la sobrevida también fue exactamente lo mismo. Fíjense, a los 28 meses, ¿sí?, y versus 41, o sea, duplicó absolutamente todo. Y este año se publican los resultados a largo plazo, que, como pueden ver, fue similar a lo anterior, pero ¿qué pasó? Lo que fue sobrevida a los 5 años de los pacientes que no recibieron terapia paliativa fue del 20% versus 45% de los que se hizo SBRT. Y lo mismo pasó con el periodo libre de enfermedad. Fíjense, las curvas realmente son evidentes, pero este estudio juntó varias histologías: pulmón, próstata, colon. Pero lo más importante es que no hubo impacto en la calidad de vida. Y acá entramos en la gran lucha
con los cirujanos, creo que no hay ninguno, así que no me voy a pelear con nadie. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tienen enfermedad metastásica en pulmón. Y como pueden ver, los resultados de pacientes que hacen cirugía versus SBRT es similar. Otro estudio también, como pueden ver, no hay diferencias, fíjense, con un seguimiento muy importante. Y este me encantó a mí, publicado hace 3 años, y la sobrevida de los pacientes que hacen metastasectomía versus SBRT no hay diferencias, así que la verdad que es un arma nueva. Bueno, les prometo que ya termino. Bien, esto es nuestra experiencia. Pacientes con enfermedad metastásica pulmonar, como ustedes pueden ver, 4 fracciones. Fíjense, al final, dosis biológica de 5 Gray, y el control de las 2 metástasis prácticamente, fíjense cómo queda esta secuencia. Y lo mismo pasa con el hígado, ¿sí? El hígado es otro órgano. Este es un estudio también muy lindo de hace dos años, con diversas histologías, y si se fijan, la línea color púrpura es superior a los pacientes con carcinoma de pulmón y de páncreas. Eso es importante como histología, y el control local es igualita para todos, como hemos dicho al inicio. Pero ¿qué es lo más importante? Como hemos dicho, el volumen tumoral. Aquellos con volumen tumoral pequeño son los pacientes que mejor andan tanto en lo que es sobrevida como en control local de la enfermedad. Y como hemos mencionado, dar dosis biológicas efectivas más de 100 Gray. Si podemos lograr eso, es espectacular. Este es nuestro ejemplo de nuestra institución. Fíjese, hemos irradiado 2 metástasis hepáticas, y las metástasis hepáticas posteriormente se borraron. Y esto es un poco lo que están mencionando. ¿Por qué? Como dijimos que eran 5 metástasis. Esas 5 metástasis no es un dato biológico, y los europeos, fíjense lo que dice, que uno puede irradiar todo metástasis que vea más allá de 5, siempre y cuando tengan una toxicidad aceptable, y justamente pueda modificar el curso de la enfermedad. Así que siempre que nosotros podamos irradiar estos pacientes en forma segura, podemos irradiar, digamos, un poco más de 5 metástasis, y ya le voy a mostrar que hay estudios que están pregonando eso. Entonces, todos estos estudios fase 2 mostraron incremento de periodo libre de enfermedad, y que está al medio es un médico radioterapeuta, ¿sí? Que lo que está haciendo es justamente decir, incrementamos nuestro periodo libre de lo que es enfermedad, vamos por más, y no le tenemos miedo. Yo acá en Argentina digo que estos 2 policías, uno es un oncólogo clínico y otro un cirujano, así que para eso. Pero bueno, vamos por más, pero son estudios fase 2. Entonces, toda esta historia con lo que es mama y otros tumores empieza con lo que es este estudio que se llama Energy BR001, que lo que hizo fundamentalmente fue irradiar con SBRT pacientes hasta 4 metástasis. Lo que se intentó, esto fue publicado en el Astro del año 2018, que el objetivo principal fue justamente si se podía hacer SBRT en
estructuras metastásicas, algunas próximas, y ellos lo que evaluaron cuál era la dosis máxima que se podía dar en estos tumores. Y como ustedes pueden ver, acá nosotros podemos jugar con algunos factores. ¿Por qué? Porque si ese tumor está comprometiendo, ¿sí?, en este caso, la médula o el intestino, uno puede, digamos, restringir esa dosis disminuyendo nuestro campo radiante para no darle una toxicidad extrema a estos pacientes, y estas fueron todas las dosis de los diferentes órganos, ¿sí? Comenzando en pulmón, ya sea en forma periférica, central, mediastino, en el hígado, territorio óseo, y en el caso que no se podía, había dosis sugerida para disminuir esas dosis. La conclusión de este estudio es que para pacientes con hasta 3, 4 metástasis, estas dosis eran seguras. Entonces, se plantea el otro estudio que se lo muestro después, que es el de la parte superior, que es este estudio que va a ser puramente de mama, nada más que de mama. Como ustedes pueden ver, son pacientes que una rama va a ser quimioterapia y SBRT, y la rama control va a ser quimioterapia sola. Fase 3. Y ustedes se fijan que es hasta 2 metástasis con un diámetro de hasta 5 centímetros. Y fíjense que es lo más importante. El objetivo va a ser sobrevida, que hasta ahora no estaba. El segundo es de pulmón, que no me voy a estar deteniendo, y este estudio es el estudio COMET, que como yo les mencioné era hasta 5. Ellos ahora quieren irradiar hasta 10 metástasis, siempre y cuando sea seguro. Lo mismo, ¿sí? SBRT, y el objetivo va a ser la sobrevida. Y este estudio, que es el estudio CORE, que también, bueno, ya ahí junta otras patologías como mama, próstata y pulmón, y es hasta 3 metástasis con un diámetro de hasta 5 centímetros, y bueno, y el endpoint es periodo libre de enfermedad. Este es el estudio CORE, si los muestro, que es hasta 3 metástasis, y que es importante que su enfermedad primaria esté controlada, como el resto. Y acá está, esta es lo que ellos van a estudiar, que es el standard of care, que es quimioterapia versus SBRT o quimioterapia. Este es el estudio que les mencioné sobre mama, que justamente lo que va a hacer es hasta 2 metástasis, ¿sí? Y una rama, lo que les mencioné, quimioterapia, y la otra con ablación. Entonces, vamos a ver si este agregado de lo que es SBRT, algunos pacientes pueden hacer cirugía, va a mejorar la sobrevida de estos pacientes. Y para ir finalizando, les muestro dos estudios. Este es un estudio coreano que se llama CLEAR, que lo que va a hacer es irradiar pacientes en aquellos que son luminales A, como pueden ver ustedes. La inclusión son hasta 2 lesiones metastásicas en un solo órgano, ¿sí? O sitios, solamente 2, y el objetivo va a ser el periodo libre de enfermedad. Este estudio me encantó. Este es un estudio francés de la doctora Céline Bourget, que estos son pacientes que debutan con enfermedad metastásica, ¿sí? O sea, son de novo, o sea, tumor primario puesto y metástasis, como les mencioné de lo que estaba sugiriendo la doctora Julia White. O sea, son pacientes con enfermedad 4 de inicio, aclaro, reserva
hormonales positivos, y la idea es que ese tumor primario sea operado o irradiado siempre que se pueda, y una vez que el tumor esté controlado, irradiar 1 a 5 metástasis. Y el objetivo va a ser el periodo libre de enfermedad. Y por último, el estudio Boston 2. Este estudio es un estudio australiano que lo que va a hacer es una combinación de lo que es SBRT con pembrolizumab. Hay un estudio en pulmón que se publicó hace 2 años que se llama PEMBRO-RT, que justamente lo que hicieron ellos es irradiar una sola metástasis y posteriormente darle pembrolizumab. Como ustedes saben, cuando uno irradia metástasis, libera antígenos y eso estimula justamente que haya un aumento de la expresión de los PD1. Entonces, justamente lo que ellos van a ver es justamente combinar ambas modalidades, pero con una sola dosis de lo que es SBRT y posteriormente seguir entre 6 a 8 semanas con P. ¿Sí? ¿En qué momento administrar SBRT? Si lo hacemos antes de lo que es inmunoterapia o viceversa. Hay estudios, estos dos que les mostré, son los que van a estar definiendo esto. Peligros, y ya termino, como les mencioné, no tenemos todavía estudio fase 3, hay varias, principalmente, ¿por qué? Porque seguimos involucrando pacientes heterogéneos y lo que no sabemos, quizá todos estos estudios demuestren, es que debemos definir si la SBRT va a modificar la historia de la enfermedad. Pregunta 1, es si ese alto control local va a mejorar la sobrevida de los pacientes. Sabemos que tenemos un aumento del periodo libre de enfermedad y si eso va a impactar en una mejor sobrevida y si esa mejor sobrevida va a curar a estos pacientes. Y las promesas, bueno, ya vienen de la mano de lo que fue cirugía y los estudios de lo que es radiofrecuencia en enfermedad oligometastásica. Sabemos que la SBRT controla muchísimo la enfermedad inicial de donde nace para erradicar estos clones resistentes. Tenemos mucha data clínica, pero es importante saber que curar muchas veces no es el objetivo. Como les mencioné, en aquellos pacientes polimetastásicos, ¿sí? Justamente sabemos que tienen pronósticos diferentes, pero si con la quimioterapia podemos hacerlo, o sea, oligoinducido, quizá mejoremos su calidad de vida y le alarguemos la sobrevida. Entonces, otros parámetros son importantes, como les mencioné, mejorar la sobrevida, su calidad y, por ejemplo, próstata es justamente diferir la hormonoterapia y estamos recibiendo cada vez más pacientes portadores de cáncer de mama que los oncólogos nos piden justamente pacientes tratados que nos lo mandan justamente para que la paciente pueda recuperarse. Y para finalizar, conclusiones finales, si la terapia ablativa mejora todos estos parámetros, va a modificar el paradigma de nuestro tratamiento multidisciplinario. Se está transformando en un estándar, cada vez tenemos más pacientes, a pesar de estudios de alta calidad, lo estamos esperando ansiosamente, y los estudios prospectivos justamente nos van a estar
diciendo si esto es realmente útil. Así que bueno, les agradezco la invitación. Espero haber hecho una clase dinámica y que se haya entendido. Así que bueno, quedo a su disposición.